Bueno, pues entramos en harina y lo hacemos ya con mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en un día como hoy en el que queremos analizar más en profundidad, lo hemos hecho estos días, ¿no? Esa subida de impuestos generalizado, ese impacto sobre las SOCIMIs en concreto que tiene planeado este Ejecutivo y la reacción también de las SOCIMIs, de las sociedades de inversión inmobiliaria que están amenazando con salir de nuestras fronteras. Y hoy tenemos que centrarnos en otro de los impuestos que quiere poner el Gobierno y que está teniendo dificultades en sacar adelante, gracias a Dios. Decía yo que no están poniendo problemas los señores diputados en que nos suban el IRPF todavía un poquito más, que también aparece en este plan del Gobierno de subida de impuestos, sino el impuesto a la banca. Impuesto a la banca que, está teniendo problemas en sacar el Gobierno, pero no porque los diputados no quieran o sus socios no quieran que se le pongan impuestos a la banca, sino porque la izquierda considera que son todavía muy bajos. Vamos a explicar de dónde viene esta norma, cómo está en este momento y sobre todo qué implica, ¿no? Que es aquí la labor que hacemos en Con Ánimo de Lucro, explicar un paso más las consecuencias que podría tener este impuesto si finalmente se lleva a término. Bien, pues en primer lugar, simplemente recordar que es un impuesto que se implantó en diciembre de 2022 para que tuviera efecto en 2023 y 2024 para gravar los que ellos llamaban beneficios caídos del cielo de energéticas y bancas, con un 4,8% sobre los ingresos de la banca y un 1,2% sobre los ingresos de las compañías del sector energético, y que se prorrogó en 2023. Parecía que iba a haber un cierto regulamiento, ¿no?, por parte del gobierno, pero al final se decidió prorrogarlo y de hecho sigue en vigor. Y ahora lo que se pretende es que el de la energética no, el de la banca, que permanezca, o sea, se quede como un impuesto permanente. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que este impuesto no ha tenido un impacto significativo sobre los beneficios de las empresas de este sector y que por tanto habría que, por solidaridad y por un efecto redistributivo de la riqueza, pues dejar como permanente este tributo que, ya digo, tiene efectos bastante nocivos, lo veremos a continuación, pero antes escuchemos a Carlos Cuerpo justificar la necesidad de que el impuesto permanezca. Es muestra clara de lo acertado de la medida de política económica en cuanto al impacto redistributivo de la misma, sin afectar a la propia actividad, ni a la competencia, ni a la solvencia de ninguno de los dos sectores. Bien, y lo que propone el gobierno en concreto es, primero, que se quede como 3 años el impuesto. Esto ha sido para las negociaciones, sí, vamos a explicarlo. O sea, la vocación del gobierno es que se quede para siempre. Claro, que sea un impuesto permanente. ¿Qué pasa? Que en las negociaciones con los socios del gobierno, para poder sacar adelante estos paquetes de reformas, pues como no tiene mayoría de ningún tipo, claro, tiene que negociarlo con todos los socios de la investidura Frankenstein. Entonces tienes por ahí a los socios vascos diciendo que no le gusta, pero que si lo apruebe tiene que ser para que luego lo puedan manejar los territorios forales como ellos. Luego tienes, en cambio, a todos los socios comunistas y filocomunistas del gobierno diciendo que eso es poco, que casi que habría que expropiar a los bancos y que lo que habría que hacer es que desaparecieran y tener una banca pública. Entonces, en estas negociaciones, lo que ha conseguido de momento en estas negociaciones, porque claro, el sector es verdad que no les gusta pronunciarse públicamente, ni desde luego se recrean en ello, porque es muy difícil conseguir que, por ejemplo, la Asociación Española de Banca, y desde aquí les mandamos un saludo, quieran entrar en los programas de radio, por ejemplo, a dar su opinión sobre este impuesto, que sabemos que es negativa. La señora Quindelán ya lo ha expresado en varias ocasiones, pero insisto, pues desde luego Con Ánimo de Lucro, y fíjense qué nombre tenemos en el programa y cuáles son
el espíritu que nos mueve, pues nos cuesta mucho trabajo conseguir que la Asociación Española de Banca quiera entrar aquí a explicar las razones por las que se oponen a ese impuesto. Pero es que lo que les ha pasado al gobierno es que les han dicho que de momento, si lo quieren aprobar o si para avanzar en las negociaciones, no se puede poner permanente del todo y hay que reducirlo. Y van a ser lo que hay ahora mismo encima de la mesa, que han tenido que prolongar durante próximos 2-3 días, es que sea durante 3 años más. Sí, porque precisamente estas presiones vienen también en parte por sus socios en Europa, que ya dijimos que no ven bien crear una nueva figura impositiva, sino que se suban los impuestos les da igual, pero crear una nueva figura, y precisamente a la banca y a sectores tan importantes y estratégicos como estos, no lo ven bien. Entonces hay ahí una confluencia de un equilibrio de poderes que al final debe darse para que el gobierno pueda sacar adelante esto, que lleva a eso, a pesar de su afán o de su pretensión por dejarlo para siempre este impuesto, pues bueno, han tenido que al menos aceptar que la negociación se centre en un impuesto para 3 años, de aquí a 3 años. Y precisamente nombrabas a la Asociación Española de Banca y la presidenta, Kindelan, Alejandra Kindelan, ha explicado en público ayer su postura al respecto, diciendo que, en primer lugar, este es un impuesto que consiste en un señalamiento directo al sector, y hablaba en estos términos y decía que era como si este sector tuviese algo tóxico frente al resto, y además decía que supone un lastre, precisamente porque al subir el coste de financiación, básicamente, porque no podemos ser ingenuos, esto es un coste que se le sube al banco y que el banco al fin y al cabo va a repercutir a sus clientes. Pues lo que sucedería es que el impacto será de unos 50.000 millones en el mercado de crédito. Y esto, bueno, pues por traducirlo a cifras más concretas, se habla, lo decía la presidenta de la Asociación Española de Banca, pues implicaría un impacto sobre unas 250.000 hipotecas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que además hablaba de las externalidades negativas que supone este impuesto. Para aclararlo, perdona Rubén, cuando Alejandra Kindelan dice que el impacto que puede tener este gravamen extraordinario sobre la concesión de crédito puede llegar a 250.000 hipotecas medias, no quiere decir que a 250.000 hipotecas medias se les suban los tipos de interés. Lo que significa es que se van a conceder de media, según los cálculos, por el establecimiento de este impuesto, 250.000 hipotecas medias menos. Es decir, que si la hipoteca que usted está pensando en pedir, usted que nos escucha aquí con ánimo de lucro, un viernes a las 12:27 de la mañana, y está ahí que ha visto una casa y va a visitar al banco o va a visitar la semana que viene al banco para ver si le pueden conceder una hipoteca, y resulta que el dinero que usted va a pedir está dentro de lo que se considera una hipoteca media. Bueno, pues sepa que de aprobarse este nuevo impuesto, las posibilidades de que a usted le concedan esa hipoteca se reducen. Y se reducen al mismo tiempo que probablemente los tipos de interés que a usted le vayan a ofrecer para esa hipoteca vayan a subir. Este es el efecto directo de los impuestos. ¿Lo que das vuelve? No. Lo que das te devuelve una bofetada en la cara. Y aparte, lo que hacía la presidenta de la Asociación Española de Banca es instar a los diputados a que tumben el impuesto en el Congreso, porque ahora tiene que ser aprobado en el Congreso, y de hecho hay una comisión en la que ya está interviniendo acerca de esta cuestión. Entonces llamaba a los diputados a que lo tumben en el Congreso, y hablaba también de que es un impuesto que no es necesario en este momento debido al contexto de bajada de tipo de interés y también al contexto geopolítico. Hablaba un poco de las posibles iniciativas de Donald Trump, por ejemplo, o de las necesidades de inversión que padece Europa, la Unión Europea, y también debido a que sería un impuesto, en su opinión, que generaría aún más fragmentación en lo que es Europa, cuando lo que se necesita es una integración de los mercados de capitales. Entonces vamos a escuchar ahora a varias personalidades del sector criticar esta iniciativa. Gravar la actividad bancaria de forma permanente frena la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo, con una merma estimada de 50.000 millones de euros en la capacidad de financiación del sector bancario.
Que pedirle a sus señorías que tengan las miras de visión de largo plazo. Está consolidando en gran medida la doble imposición, porque claramente se dice que el impuesto no será deducible del impuesto de sociedades, pero lo que me parece más grave es que consagra y exagera y acelera la discriminación entre entidades. Y de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, también ha dicho esta semana que este impuesto no debería afectar a la solvencia ni al crédito, que es algo que dijo Carlos Cuerpo hace un mes que no iba a hacer. Bueno, veremos. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, los efectos que han tenido otro tipo de impuestos en el sector financiero, como puede ser la tasa Tobin, que principalmente se dice que afecta a los pequeños inversores en bolsa y también a los planes de pensiones, esto por un lado. Por otro, también hay estudios académicos en los que se explica que afecta también al comportamiento de los inversores, lo decías al principio, como la imposición tributaria, al fin y al cabo, lo que hace es, por un lado, reducir la demanda de ese bien, también afecta a la oferta y a cómo se comporta esta oferta. Pero si nos centramos, por ejemplo, en la tasa Tobin, la Federación Mundial de Bolsas explica que es una tasa que ha introducido distorsiones en el mercado porque, por un lado, ha aumentado la volatilidad en la medida en que, al contrario de lo que se esperaba, los traders o inversores más informados se han retirado del mercado y han quedado aquellos con menos conocimientos y, por tanto, que lo que permanece es el trading perjudicial, que llaman. Del mismo modo, aumenta los costes de transacción. También se ha reducido el volumen de negociado de crédito y también la liquidez del propio mercado. Y por otra parte hay que tener en cuenta, lo decía anteriormente, que es un impuesto que al fin y al cabo las entidades financieras trasladan a los clientes en buena parte. Entonces, si cogemos los datos de 2012 y 2015, hay estudios que cifran, para los casos de Italia y Francia conjuntamente, que los ciudadanos pagaron 113 millones de euros más de media anual de lo que lo hubieran hecho si no hubiese existido este impuesto sobre las transacciones financieras. Por tanto, ¿qué es lo que hay que plantearse en este contexto? Bueno, el gobierno está, digamos, tratando de justificarse y tratando de hacernos ver que las entidades financieras tienen unos beneficios extraordinarios, caídos del cielo, que llaman, mientras que por otra parte hay que comprender que la función económica de los bancos y cualquier entidad financiera, al fin y al cabo, es la de hacer de intermediario entre la inversión y el ahorro. Por tanto, si imponemos mayores trabas a este mercado, si lo distorsionamos, al fin y al cabo, porque toda la intervención gubernamental sobre el mercado es distorsionadora, porque al final el mercado funciona a través de mecanismos de información que son los precios. En el caso del dinero son los tipos de interés, que respecto de los cuales los agentes económicos, tanto particulares como empresariales, toman decisiones y hacen su propio cálculo económico. Por tanto, si nosotros ponemos mayores trabas a todo esto, lo único que hacemos es, de algún modo, cortar o afectar a esa transmisión de información que se produce entre inversión y ahorro y generar importantes distorsiones que a lo que llevan es a un resultado subóptimo y que no se daría sin esa intervención. No, intervención que afecta distorsionando un mercado, en este caso el mercado de crédito, que tampoco es un mercado baladí y que además va en una dirección opuesta a la que están marcando ya los ritmos de los tiempos. Y resulta que cuando parece que aquellas economías que están cambiando a mejor están haciendo todo lo contrario que aquellas economías que abiertamente estamos viendo a peor. ¿Te parece que hablemos de esto con alguien que sabe mucho, que además tiene la vista puesta en los mercados internacionales y que además me consta que habla y mucho con el sector financiero? Bueno, pues vamos a hablar con el presidente de Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós, que ya nos escucha. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí aprendiendo con vosotros como siempre. Bueno, aprendemos nosotros de ti, que eres el maestro, Lorenzo. Además, maestro entre maestros. Y por eso te agradezco mucho que tengas la amabilidad y la generosidad de participar con nosotros en Con Ánimo de Lucro para tratar de explicar cosas como las que nos ocupan hoy, ¿no? El impuesto a la banca, que está empeñado en sacar adelante el gobierno y que además lo hace diciendo que no pasa nada, que aquí lo que vamos es a por los malvados bancos y que no nos va a afectar al bolsillo a los particulares.
¿Cuál es tu lectura, en primer lugar? Y luego ya te pregunto cosas un poco más Bueno, quirúrgicas. los bancos siempre son, igual que las grandes compañías, siempre son los villanos perfectos en cualquier gobierno que quiere sangrar al sector privado. Dicho eso, el impuestazo, que es como hay que llamarlo, ni carga y tal, es un impuestazo, tiene unas consecuencias de entrada inmediatas. Las ha tenido en España y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. En el tiempo que ha estado en vigencia, que ha sido 2023 y 2024, el cálculo que se hace de una manera muy sencilla es cómo ha afectado eso a la oferta de crédito a empresas y familias. El impuestazo se ha traducido en términos brutos en una reducción de los flujos crediticios a empresas y familias de 40.000 millones de euros. En segundo lugar, el impuesto iba a ser un impuesto temporal y ya el propio Banco Central Europeo, en un comunicado de julio del 23, dijo que si era malo introducirlo ya porque tenía efectos negativos sobre lo que hemos visto, la oferta de crédito a empresas y familias, y también negativo para la estabilidad del sistema financiero, porque los impuestos que pagan los bancos son menos recursos que tienen para dotarse de adecuadas provisiones de capital ante un determinado shock. Que en cualquier caso, que eso tenía que ser temporal y pasar las situaciones de excepcionalidad, que fueron dos, si nos acordamos. El shock de oferta, que teóricamente había producido y produjo la guerra ruso-ucraniana, y, entre comillas, el alza de la inflación. Ninguno de esos dos elementos existe ya en el panorama económico europeo, en el panorama económico nacional, y por eso se han retirado en todas partes. En segundo lugar, gravar la cifra de negocios en vez de los beneficios de una compañía, eso es un disparate tributario que no tiene precedente en ningún país desarrollado. Es una cosa, entre comillas, bananera, que es la práctica habitual a las que nos tiene este gobierno. Y luego tienes un elemento diferencial, que aparte de la distorsión que se produce en ese escenario, porque los bancos, ante un aumento de su coste, que es el coste obviamente fiscal, tienen que reducir la oferta de crédito, como hemos visto que se ha producido. Y además tienen menos recursos, como he dicho, que es muy importante si hay un shock ante la posibilidad de hacer frente a una perturbación externa que afecte a la estabilidad financiera. Solo con eso era básico eliminar este impuesto. Y luego tiene efectos distorsionadores adicionales, porque, por ejemplo, los bancos que tienen su principal cifra de negocio fuera de España, en términos relativos, van a pagar mucho menos tributo que los bancos cuyo negocio se concentra fundamentalmente en el país. Y eso, por ejemplo, en casos cuando está en marcha, por ejemplo, una OPA, la del BBVA, sobre el Banco de Sabadell, cuando el BBVA, su porcentaje de cifra de negocio de beneficios en España es el 23% del total, y el del Banco Pado, todo se concentra en España y por lo tanto recibe el gravamen del impuesto, lo que estás haciendo es abaratando artificialmente una operación de compra. Entonces esto no tiene ningún pase. Y por eso no existe se ha eliminado en todos los países en los que nunca se aplicó sobre la cifra de negocio. Lorenzo, tú que tienes también la vista puesta siempre en cómo operan los distintos sectores en otros países y conoces bien de cerca pues el mercado financiero, no sé, en Europa, en otros países de Europa, la City o Luxemburgo o Dinamarca, yo sé que tú lo miras todo con mucho detalle. Te pregunto, Lorenzo, ¿este tipo de gravámenes en España a los bancos españoles no les hace, qué sé yo, competir con una mano atada a la espalda, por un lado, y por otro, cómo nos miran otras economías o los sectores de otros países a España? Que podría ser, no sé, un centro que pudiera haberse convertido en un centro de atracción de inversiones para el sector bancario. Me da la sensación de que lo que le estamos diciendo al sector es aquí ni se os ocurra venir. No, lo que estás diciendo es absolutamente claro. Es decir, primero, en efecto, desde el momento en que las entidades de crédito extranjeras no están sometidas a este impuesto, tienen una ventaja competitiva absolutamente clara
sobre las empresas españolas, sobre las entidades españolas. Eso es obvio, afrontan un coste las nuestras que los otros no, y ese coste nos perjudica en plano competitivo y nos perjudica también, obviamente, que es lo más importante, a la economía real, a las posibilidades que tienen las familias y las empresas en un escenario muy complicado para acceder a crédito. Por eso estamos viendo, entre otras cosas, que la inversión no punta, no repunta, porque la inversión, sobre todo en un país de pymes, que es el 99,8% del tejido empresarial español, su financiación es básicamente bancaria. Y luego hay otro elemento que es muy importante. Es decir, cuando tú introduces un diferencial de este tipo, en el que las reglas del juego cambian en función de los deseos o necesidades del gobierno, obviamente la capacidad de atraer inversión y que se coloque no solo los bancos, sino cualquier otra empresa o inversiones extranjeras en España se reduce de manera dramática. ¿Qué va a pasar aquí? Yo no lo sé. Por lo tanto, el dinero, como es lógico, tiene miedo y es conservador. Y por lo tanto, en escenarios en los que las reglas del juego no solo no están claras, sino se vulneran de manera arbitraria, pues obviamente esto no es país para traer plata. Esos son los dos escenarios dramáticos. Entonces, esto no tiene arreglo, es decir, el gobierno necesita dinero, ya no sabe a quién exprimir para financiar un gasto público absolutamente desaforado, y entonces eso no ha terminado, porque es el de los bancos, y 81 subidas de impuestos se han producido desde que Sánchez llegó al poder, y en marcha están 46 nuevas. Es decir, estos, como los malos cazadores, disparan a todo lo que se mueve. Y va a llegar un momento, en efecto, en que esto es las empresas españolas, la actividad productiva en España, va a haberle que colgarle el cartel ese de ADENA, ¿no? Especies en extinción. Desde luego. Solo para terminar y ampliando un poquito más el foco, hemos ido del caso directamente que nos ocupa España, lo hemos comparado un poco con los homólogos europeos y con los efectos que puede tener el sector español teniendo que competir en inferioridad de condiciones, pero Lorenzo, te propongo que abramos todavía un poquito más el foco y de repente te das cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Con una victoria aplastante de Donald Trump, un DOGE, un nuevo departamento que se pone en marcha con Elon Musk al frente para adelgazar la administración, para recortar impuestos, para recortar gasto superfluo, para hacer mucho más eficientes los procesos administrativos, para, en definitiva, poner a funcionar de verdad la máquina económica y la potencia y potencialidades de Estados Unidos. Tienes a Argentina como un polo de desarrollo y de atracción de inversiones brutal en este momento, con todas las políticas que está llevando a cabo Milei, y en cambio tienes aquí a Europa, que está a medio gas, con una sobreregulación extraordinaria, penalizando al máximo a sus propias compañías, a sus industrias punteras, y en España todavía más, con más impuestos. ¿Está Europa enfermo de socialismo y España es la metástasis? Es muy bien definido. Europa lleva mucho tiempo infectada e intoxicada de socialismo. Tienes una economía absolutamente intervenida e hiperregulada, una presión fiscal que distorsiona y desincentiva el trabajo, el ahorro de inversión, el mecanismo regulatorio impide la innovación, una política de transición energética absolutamente manicomial, en la que si avanzamos a las renovables al ritmo que quiere la Comisión Europea, vamos a dejar de depender de los vendedores de combustibles fósiles para pasar a depender de los chinos, que son los que tienen los minerales raros que hacen posible la fabricación y mantenimiento de las renovables, y Europa corre el riesgo de convertirse claramente en un parque temático, un sitio muy interesante para venir a ver catedrales, comer bien y estas historias. Y desde luego en España es el paradigma y la apoteosis de todo eso. No hay en ningún país occidental un caso de estatización de la economía como el que se está produciendo en España. Es inédito. No, somos una especie, y valga la caricatura y tómese como tal, somos un país bolivariano tamizado todavía por unas restricciones escasas que te pone la Unión Europea. En este sentido, España no es que pierda el ritmo con los países que decías, con los países más dinámicos del mundo, sino que incluso en una Europa que es decadente, en un declive económico claro, nosotros somos el país con peores perspectivas. Si esto sigue así,
en una década vamos a estar entre los 3 países de la Unión Europea con menos PIB per cápita. Qué pena que tengamos que hablar de estas cosas, ¿verdad, Lorenzo? Que no podamos hablar de que en España pues nuestro sector bancario, que fíjate si es competitivo en el mundo, con presencia en todos los continentes, con una pujanza extraordinaria, con unos empresarios que lo hacen en general y bastante y francamente muy bien allá donde van, en lugar de decir que estamos siendo la envidia del mundo, no, estamos siendo ese país al que cada vez la gente cuando lo mira gira la cabeza. Y esto es triste, esto es triste. No, es una situación dramática. Y luego un último matiz, que entre comillas, si me permitís la licencia, que por es de supuesto. coña. Todo el mundo habla de beneficios extraordinarios de la banca caídos del cielo y nadie habla de las pérdidas que tuvieron de márgenes brutales cuando los tipos de interés reales eran negativos. Los tipos de interés reales, la influencia que tienen sobre los bancos, si suben y si bajan, no lo deciden los bancos, sino el Banco Central Europeo. Es algo que no es controlable por las entidades bancarias. Y nadie, si tenemos que poner un impuestazo por los falsos beneficios extraordinarios, porque nos reducimos el impuesto cuando los bancos tenían una situación absolutamente lamentable durante el largo periodo de tipos de interés reales negativos. Es todo un disparate y es lo mismo. Un gobierno que quiere controlar la economía y un gobierno que no sabe de dónde sacar dinero para financiar sus derroches presupuestarios. Así es, no se puede explicar mejor. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, te agradezco muchísimo de nuevo que hayas estado con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Te espero muy prontito de vuelta. Un placer. Un abrazo fuerte. Bueno, pues análisis en profundidad, como les hemos prometido, y con una intervención brillante, como siempre, de Lorenzo Bernaldo de Quirós, para aclararnos, para situarnos en cómo se percibe esto fuera de nuestras fronteras y cómo nos están obligando a competir en inferioridad de condiciones y cómo estamos profundizando en España unos problemas cada vez más graves y que convierten a nuestro país en lo que no debería ser. Es decir, si España debería ser un polo de atracción de inversiones, nos estamos convirtiendo en ese país al que ya nadie quiere venir a invertir un solo euro. Muchas gracias a todos. Tiempo ahora, cuando son las 12:46 de la mañana, las 11:46, de acercarnos, echar un vistazo a los mercados.